Nuestra selección va por todas en este Europeo Sub-20 con jugadores de nivel élite y en busca de una medalla de oro para el baloncesto español de formación. Vamos a analizar la convocatoria de la selección y este Europeo Sub-20 con unos rivales impresionantes y con un nivel de categoría élite, así que al lío. Tras el desastre ocurrido en aquel verano de 2024 para el baloncesto de formación español, toca resarcirse con varios torneos clave como son el Europeo Sub-20, el Sub-18, el Sub-16 y el Eurobasket, y también toca pues un poco hablar de muy buenas generaciones. Hoy nos toca hablar de la generación de los Folgueiras, de los Langaritas, de los Bruno Alocén, generaciones 2005, 2006 e incluso algún talento 2007 que se ha colado en la lista. Así que nada, antes de comenzar con este análisis, primero hablaremos de la selección española y luego hablaremos un poco del nivel externo en Europa que va a llevar selecciones como Francia, Serbia, Alemania, Lituania, Grecia. Pero antes de nada quiero que te suscribas al canal, que le des un buen me gusta al vídeo y sobre todo me comentes cuál crees que va a ser el objetivo de España en este Europeo Sub-20. Tocar metal, crees que con semifinales basta, incluso no esperas que España sea o esté entre los favoritos, así que nada, vamos a comenzar el análisis de esta convocatoria y un poco hablar de la selección española. Ha tenido que ser una convocatoria muy dura de hacer, con muchos talentos en NCAA preparando temporada y con muchos otros pendientes de su futuro, que si ACB, que si NBA, que si esto, que si lo otro. La lista mezcla muchos talentos de generación 2006 y 2005, como ya he dicho, con la presencia de un talento 2007 como Alberto Blanco de Centro Básquet. Hay que darle su enhorabuena. Ausencia notable también de jugadores como Mario Sainz-Superi, Hugo González, Sergio de la Rea, Ada Aymara o Izan Almansa. Yo primero quiero centrarme un poco en las ausencias, en el porqué de las ausencias, porque mucha gente se llevará la mano a la cabeza y dirá, pero si España podría ser la absoluta favorita, ¿por qué no los ha llevado a todos? Yo creo que está bastante claro, o por lo menos para mí me ha dado la sensación de que es muy claro, de que estos jugadores tienen en mente otras cosas antes que el Europeo Sub-20. Primero porque no creo que sea, la mayoría, incluso la ausencia, incluso algún jugador que está dentro de esta lista, no creo que sea su única participación con la selección española durante este verano, porque alguno irá con la absoluta, alguno entrará a la convocatoria de España B. Creo que estaban pensando un poco en eso, en que no va a ser su única oportunidad de ir con España durante el verano. También porque estamos hablando de las ausencias y estamos hablando de jugadores que dos de ellos no han terminado su temporada, van 2-0 en su eliminatoria en playoff de ACB. Todavía se pueden tirar hasta mitad de junio, bueno, mitad de junio estamos ya, se pueden tirar hasta final de junio, principio de julio, para terminar su liga, no como en la Liga ACB, como son Sergio de la Rea con Valencia Basket y Hugo González con Real Madrid. Para mí, Ada Aymara es quizá a lo mejor el que menos excusa para vosotros puede tener, porque es el jugador que más libre puede estar, pero sí que es verdad que va a llegar a una nueva universidad y con todo lo que ha pasado estos 2 años, de que no ha tenido minutos, de que no ha encajado desde el primer momento con el entrenador, creo que está intentando hacer buenas migas, empezando bien la temporada. Dentro de nada empezará sus pretemporadas en NCAA, si no han empezado ya, porque sé que la de Folgueira sí que ha empezado, pero ahora mismo no sé si Michigan ha empezado ya, pero si no ha empezado poco le queda y creo que debe estar desde el minuto 1 para hacer buenas migas con el entrenador. Mario Sainz-Superi, lo normal es que esté ahora mismo pensando en su futuro. ¿Por qué? Porque todavía no se ha dicho dónde va a ir, aunque suena a Gonzaga, que parece que Gonzaga está hecho desde hace un mes, pero todavía no se sabe dónde va a ir, y su llegada a la NCAA supondría que hay que empezar a pensar un poco en el futuro y en ese encaje en el baloncesto universitario americano. Y bueno, ya si hablamos de Izan Almansa, que está todavía preparando su posible entrada en el draft de la NBA, siendo un jugador que está todavía ahí, que si entra en segunda ronda, que si los Lakers con el 55, que ya hablamos de Isaac Nogués, pero Izan Almansa también puede estar ahí, pues yo creo que estos jugadores tienen una excusa bastante buena, ¿no? Que es que están preparándose y no creo que sea su única llegada con la selección española. Sí, creo que Álvaro Folgueras ha sorprendido un poco. ¿Por qué? Porque todo el mundo esperaba que hiciese lo mismo y esperase su convocatoria con España B. Esto puede hablarnos de dos cosas. Uno, que tenga unas ganas terribles de jugar, que yo creo que es lo principal, porque Álvaro ya ha empezado su pretemporada con su equipo. Creo que habrá ya empezado a tener pues cierta conexión con el entrenador, con el equipo, y habrá dicho, oye, me voy durante un mes que quiero jugar con mi selección. La segunda es que no tenga muy claro si va a entrar en la convocatoria de España B y haya decidido pues decir, en vez de jugármela y no jugar con mi selección durante todo el verano, juego el Europeo Sub-20 y si me llama España B, pues eso que me llevo. Pero yo creo que Álvaro Folgueira ha sido un poco la duda de, ¿llegaré yo con España B?
estaré pues sin tirarme estaré todo el verano sin jugar con la selección española. Creo que ha sido también bastante inteligente por su parte, porque un buen campeonato europeo sub-20 para Álvaro Folgueiras puede suponer, pues eso, la llamada de España B a su teléfono y que digan, oye, te quiero, que te he visto en el Europeo Sub-20, que has hecho numerazos, que has dado un paso hacia adelante, que eres el líder de esta selección Sub-20 de la que ahora hablaremos. Y nada, creo que también es una decisión inteligente. Ya hemos hablado un poco de las ausencias, hemos hablado de ese líder que creo que va a ser Álvaro Folgueiras, que va a ser ese jugador que entre el 4, el 5, el 3, yo creo que va a ser un 4, ahora hablaremos del posible quinteto titular, pero creo que va a ser el 4 titular de la selección española y va a ser el líder, ese jugador que a partir del ataque pueda crear o le puedan facilitar esa creación en el que él, ya hemos visto que es un jugador que no solo sabe crear para sí mismo, sino que también tiene esa inteligencia, ese IQ baloncestístico para crear para sus compañeros, pueda ser ese líder de la selección sub-20. También hablaremos de otros jugadores que yo creo que van a ejercer como líder. Para mí, el líder desde el punto de base creo que va a ser Lucas Langarita. Creo que Lucas Langarita ejercerá como posible base en esa convocatoria, viendo lo que hay, es lo que más me pega, ¿no? Que Lucas Langarita sea el base titular de la selección europea en el Campeonato Europeo Sub-20. Y nada, también otros jugadores que creo que pueden ejercer como líder de esta selección a nivel más silencioso en tema defensa-ataque, ese tirador que puede ser Bruno Alocén, que puede ejercer como 2 o como 3, y Lucas Marí también, que es ese talento defensivo Chu-Wei, ¿no? Como me gusta que diga la palabra Chu-Wei, que puede ejercer como 2 o como 3, también Lucas Marí le da un poco, pues un poco de ser un equipo bastante completo, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Tener a dos jugadores como Bruno Alocén, como Lucas Marí, también tener a jugadores como Max Gaspar, que a lo mejor desde el banquillo te aporten ese plus en ataque, ¿no? Esa creación de juego para sus compañeros. Incluso he pensado que a lo mejor Max Gaspar pueda ser ese base titular y Lucas Langarita al 2, aunque me costaría mucho verlo por la no inclusión de jugadores como Lucas Marí o Bruno Alocén en su posición natural, que sería el 2. Bruno pues, a lo mejor podría ser el 3. Y también, bueno, luego jugadores interiores ya tenemos a ir para dar y regalar. Para mí Fabián Flores sí que creo que va a ser el 5 titular de la selección española en este posible quinteto que me estoy inventando. Todavía no he visto absolutamente nada, pero sí que viendo la convocatoria Fabián Flores sí que puede parecer ese 5 claro titular de la selección española en el Europeo Sub-20. Ojo con Jorge Carot, que puede ser ese jugador que a lo mejor mucho lo hayáis perdido la pista, pero ha debutado este año en ACB, ha hecho muy pero que muy buen año, tanto con el Junior como con el B, o sea con el Valencia B de tercera FEB, y yo creo que sí que puede ser, también jugando con el Godella en segunda FEB, ojo cuidado, también creo que puede ser ese jugador que dé el paso hacia adelante en el puesto de interior, siendo ese más un segundo interior. Y bueno, luego jugadores así que tengo en mente, un poco viendo la lista hacia aquí, tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de ver todo lo relacionado con los jugadores españoles que han ido a la NCAA, ese Pablo Navarro de Oral Roberts, también tengo muchas ganas de ver a Clemson y Godala, que todo el mundo habla maravillas de él y tengo muchas ganas de verlo. Y un poco hablando pues ya de la sorpresa, para mí la sorpresa absoluta ha sido Alberto Blanco, el jugador de centro básquet, viendo todo el talento 07 que había, ¿no? Hablando un poco de Guillermo del Pino, de Andy Huelves, de Ian Plató en el interior. Creía que a lo mejor podían tirar un poquito más de ahí de talento 07, se llevan al talento sevillano que ha hecho una gran temporada, siendo un poco irregular, pero ha hecho una gran temporada y ha demostrado que ha estado progresando en su juego. Y también es muy importante, por lo menos a lo mejor si no lo convocan para porque esta no es la convocatoria final, es la convocatoria prefinal, la preconvocatoria, mejor dicho, sí que es verdad que estaría bien que hiciese un buen papel en esta preconvocatoria con los partidos amistosos y eso, más que nada porque también se está jugando su futuro para llegar a la NCAA y creo que también han tenido en cuenta un poco que Ian Plato tiene más su futuro hecho y que posiblemente estará en el Europeo Sub-18, y viendo que Alberto Blanco puede ser ese jugador que le dé también un plus desde el tiro exterior, ese jugador diferente yo creo desde el interior, siendo así un poco más Álvaro Folgueiras, ¿no? En ese sentido, creo que puede ser ese jugador que le venga muy bien para su futuro, más que nada. Hablando un poco de España y de los objetivos, ya hablando, quitando la convocatoria, que yo creo que ha quedado bastante claro, para mí quiénes pueden ser los futuros líderes, los posibles líderes de la selección, también las sorpresas, jugadores de rol, que también hay mucho que ver, porque esta selección tiene muchos talentos como Asier Miguel, también que tengo muchas ganas de verlo, de Flexipcar fue labrada. Este objetivo de la sub-20, todo lo que no sea tocar metal, para mí debe ser el objetivo prioritario. ¿Por qué? Por el desastre del año pasado y porque llevamos una muy buena selección para lo que yo creo que este europeo puede llevarse. ¿Por qué? Porque son talentos 2005-2006 que muchos estarán pensando en su entrada a la NCAA, muchos otros estarán pensando en su entrada al draft de la NBA, y nosotros llevamos una selección con mucho talento primera FEB, con mucho talento NCAA,
y del mayor de los niveles, que te estoy hablando de que podemos llevar una muy buena selección al Europeo Sub-20 y además que España siempre es favorita lleve la selección que lleve, a no ser que lleve una selección C, eso es otra cosa, pero España siempre va a ser favorita en estos torneos de formación por el país que tiene detrás, por los jugadores que tiene detrás, las canteras que tiene detrás, y llevamos una muy buena selección respecto a la Francia, Serbia, Alemania, Grecia, cuyos mejores jugadores a lo mejor puede estar pensando en otra cosa como puede ser esa entrada en la NCAA, ese draft, pero bueno, eso todavía es un poco mirar hacia demasiado el futuro porque no sabemos absolutamente nada de las demás selecciones. Sí que creo que España tiene un buen grupo para pasar como primera. Cuidado con... Vamos a hablar un poco de Israel, Polonia, Finlandia, que son los rivales de España en esta fase de grupo. Cuidado con Israel por si lleva Ben Saraf. Parece que no, ¿no? Porque lo normal sería que se preparase para el draft, ¿no? Ya se está preparando con los torneos, con los entrenamientos privados, con los equipos y con las franquicias de la NBA. Pero lo normal sería que no fuese, pero sí que es una selección muy a tener en cuenta por el base de Ratio Farun de la selección de Israel, que yo creo que irá con la absoluta. También puede pensar un poco que no va a ir al sub-20 porque irá con la absoluta. Pero sí que hay que tener bastante cuidado con este tipo de jugadores. Luego en Finlandia ya hablaremos ahora después en alguna estrella europea que he puesto por ahí. Polonia también es una selección la cual la veo más débil, pero al final es un grupo, vienen todos de casi el mismo equipo, comparándolo con su sub-18. Estoy comparando la selección sub-18 del año pasado con la de este año y pues sí que es verdad que puede llevar a mucha estrellita, no mucha estrellita, pero mucho jugador de la misma cantera y puede ser un grupo bastante unido que se sepan jugar entre ellos. Yo creo que España, aún así, debería pasar como primero de grupo y ya en emparejamientos pues tener un poco la suerte porque yo creo que favoritas son España, Francia, Serbia y yo sí que veo ahí un poquito por delante de Grecia y Alemania, veo a Lituania, que tiene muy buenas canteras, además una muy buena generación 2007 con Zalgiris, la cual hablaremos del Europeo Sub-18, pero creo que en el Europeo Sub-20 también puede tener una muy buena generación. Así que nada, para mí esto ha sido el objetivo de España, que debería ser pasar como primera de grupo y a partir de ahí buscar como sea tocar metal, que yo creo que debe ser el principal objetivo, por lo menos semifinales, que debe ser el objetivo realista, pero tocar metal también debe ser un objetivo prioritario. Y nada, hemos visto los líderes, hemos visto la ausencia, hemos visto un poco el posible quinteto titular, los objetivos. Ahora quiero hablaros del resto de los equipos que podrían llevarse a cada joya. Qué pena que no lo vayamos a ver en muchas situaciones, pero se podrían llevar a cada joya. Bueno, vamos a ver. La cantidad de posibles estrellas que puede tener este europeo puede ser inmensa, aunque la llegada a la NCAA o la posibilidad de tener una oportunidad en el draft o la selección absoluta va a hacer que muchos no participen. Yo me quedaría, por ejemplo, con los Dame Sar de Italia, Neoclis Abdalas de Grecia, Nolan Traoré o Noah Essen en Francia o incluso Kasparas Jakučionis en Lituania. La mayoría, la verdad, que no irán a este europeo por sus objetivos ambiciosos, al igual que no van las mayores estrellas de la selección española, pero estoy seguro que alguno de estos nombres sí que estará dando problemas en el europeo. Yo tengo muchas dudas con muchos jugadores porque creo que van a haber más sorpresas de las que creemos en cuanto a jugadores que puedan ir. Porque muchos, sobre todo hablando de selección italiana, con Dame Sar, con Luigi Sfigo, que son dos jugadores talentos 07 y Dame Sar talento 06, son dos jugadores que van a entrar este año en la NCAA y que ahora mismo a lo mejor sí que pueden, como no creo que a lo mejor opten por ir a la absoluta, a lo mejor Dame Sar sí, pero Luigi Sfigo no. Sí que creo que pueden ir a este Europeo Sub-20 y partirla y tirarse hasta las zapatillas. Y ahí sí que habría que tener muchísimo cuidado con Italia, porque un equipo con Dame Sar y con Luigi Sfigo puede darle un salto de nivel a esta selección italiana, a la churra. Luego otros jugadores como Neoclis Abdalas, que sí que está apuntado al draft, que apunta incluso a segunda ronda de que alguna franquicia se la juegue con él, aunque también tiene ofertas de la NCAA. Sí que creo que es este tipo de jugador que a lo mejor como su futuro está un poco en el aire, él decida ir a este Europeo Sub-20 para llamar la atención, ya sea de la franquicia que le haya escogido o de la universidad que haya intentado apostar a por él a última hora. Sí que creo que Neoclis Abdalas con Grecia también le daría un salto de nivel a Grecia, y también debería estar como entre las favoritas, no sé si entre las favoritas a lo mejor, pero sí que entre esas posibles sorpresas de este Europeo Sub-20, porque Neoclis Abdalas, que es un jugador que puede hacer 1, 2 o 3 en posiciones, defendiendo al nivel, a un gran nivel, en ataque sí que en creación de juego es nivel élite. Creo que este jugador habría que tenerlo muy en cuenta como una de las posibles sorpresas siempre y cuando vaya con Grecia.
Luego en Francia sí que ha apuntado que no le han traído Reino a Essien, y a lo mejor se queden pensando en su futuro en el draft, incluso pensando, no a Essien, y por qué no, de que puede ir con la selección absoluta al menos a la preconvocatoria. Sí que Joan Beringer de Francia, que es un jugador que también está ahí un poco en el ojo de la NBA en el draft, sí que puede ser este tipo de jugador que a lo mejor decida ir en el Europeo Sub-20. Luego en Alemania sí que creo que Declan Duru, el canterano del Real Madrid, y Matej Grujic, que son dos jugadores que sí que tienen un pensamiento más de ir a la NCAA, de buscar su futuro en NCAA, pero al final, como te digo, creo que pueden tener cabida en esta selección alemana, al igual que Álvaro Folgueras, que es NCAA y va a ir con España, ¿no? O sea, tampoco hay que fijarse siempre en eso, pero hay que tener pensado que estos jugadores a lo mejor pueden ir y le darían un salto de calidad a su selección enorme. Luego, Arminas Vilkas con Lituania. Yo creo que Kasparas Jakučionis no va a ir porque es que literalmente lo han invitado a la sala de la NBA, del draft de la NBA, y yo creo que va a apostar por ir, ¿no? Apostará un poco por ir, a ver qué equipo lo coge, y un poco centrar su verano en el impacto que pueda tener en NBA. Incluso a lo mejor pueda llegar a la absoluta, que no me sorprendería para nada que Kasparas Jakučionis jugase en la absoluta este verano en el Eurobasket con Lituania. Pero sí que Arminas Vilkas, el que fue el MVP de la Adidas Next Generation de Múnich, aquel equipo en el que estaba Matías Alexanco de Brasil, canterano del Betis, en el equipo en el que estaba Guillermo del Pino, en ese equipo el MVP del torneo, en el que ganó al Real Madrid, en el que ganó a Valencia Basket en la final, el MVP del torneo fue Arminas Vilkas de Lituania, que creo que sí que es un jugador que puede ser referencia en esta selección sub-20 de Lituania. Y cuidado que Lituania tiene muy buena, pero que muy buena generación 2007, tanto para el Europeo Sub-18, que ya hablaremos, como para este Europeo Sub-20, en el que creo que puede llevar una muy buena selección. Y ya un poco hablando, ¿no?, de jugadores que van a estar en el grupo de España, sí que quería mencionar a Heinonen, ¿no? Heinonen, el jugador finlandés, que a muchos les sonará porque es cantera de Centro Básquet en Madrid, o sea, es compañero de equipo de Andy Welves y de Alberto Blanco, es generación 2007, y sí que creo que puede ser una de las referencias de la selección finlandesa, que además va a ser la anfitriona de este Europeo Sub-20, así que habrá que tener mucho, pero mucho cuidado con esta selección. De Polonia, de Israel, pues sí que sabemos un poco menos, ¿no? Israel sí que está bien Saraz, pero sería muy difícil. Yo no creo que vaya, la verdad. Creo que tirará más por el Eurobasket absoluto que por este Europeo Sub-20. Pero sí que sí hay que tener un jugador en referencia de este grupo. Yo sí que pondría a Heinonen de Finlandia un poquito por delante de todos los demás jugadores que podamos ver. Esto es un poco lo que va a ser este Europeo Sub-20, que al final suena descafeinado, ¿no? Cuando ves que tantas estrellas, o tantas futuras estrellas, mejor dicho, podrían ir a este torneo, pero es verdad que son generaciones muy malas para ir a este tipo de torneos, porque muchos piensan en su llegada a América, en su entrada en el draft, en su llegada a la NCAA, en su futuro profesional, y al final no le dan tanta importancia a este torneo, el cual para mí tiene una importancia vital, incluso para el futuro de los mismos jugadores, en el que muchos veremos cómo dan un salto de calidad y atraen mucho más al espectador gracias a hacer un buen torneo. Pero bueno, cada uno decide lo que hace con sus elecciones, con su vida. Y nada, espero que a todos le vaya muy bien, sobre todo a la selección española, a la cual, repito, el objetivo debería ser tocar metal. Quiero en los comentarios que me pongáis cuál creéis que debe ser el objetivo realista de la selección española, porque a lo mejor muchos viendo la convocatoria decís, España no está para oro, ni para plata, ni para bronce. Para mí, en mi opinión, sí, pero yo respeto todas las opiniones. Y nada, también quiero que me digáis a qué jugador, que ya sea español o no sea español, tenéis muchas ganas de ver en este Europeo Sub-20, porque como te digo, aunque creo que muchos jugadores decidirán no ir, habrán otros que sí decidan ir, y vamos a ver un torneo con mucho, pero mucho nivel. Y nada, nos veremos, porque todavía queda hacer análisis del Europeo Sub-18, análisis del Europeo Sub-16 y el análisis del Eurobasket, que va a ser un mega análisis, analizando todas las selecciones, analizando a los rivales de España, analizando a España B también. Así que queda mucho verano de selecciones por delante, y esto acaba de comenzar. Nos vemos en el siguiente vídeo.